13 de septiembre de 2025. Saúl Canelo Álvarez, presentado durante años como el campeón absoluto y el rey del boxeo moderno, recibe una paliza. Terence Crawford, de 38 años y naturalmente 2 divisiones más ligero, lo domina de principio a fin y gana por decisión unánime. Para muchos, esa noche pareció confirmar las sospechas que ya tenían, que Canelo nunca fue el mejor del mundo, que fueron el marketing, los rivales estratégicamente escogidos y quizás también las decisiones de jueces que por alguna razón terminaban a su favor, lo que nos hizo creerlo. Esta es la crítica que lo ha perseguido durante toda su carrera. ¿De verdad es uno de los grandes o solo el mejor producto del negocio del boxeo? Así que en este video voy a ir más allá del Canelo que todos conocemos y buscar la verdad detrás de su éxito. El escándalo del clenbuterol, las acusaciones de jueces comprados y las derrotas ante los grandes boxeadores. ¿Por qué, sin importar cuántas peleas gane, Canelo no logra convencer a muchos? ¿Y por qué gran parte de esa crítica viene precisamente de los mexicanos? Todo empieza en las calles de Juanacatlán, Jalisco. Un niño pelirrojo lleno de pecas ayuda a su padre con el negocio familiar, vender paletas de hielo. Se sube a los camiones en movimiento y recorre el pasillo, ofreciendo una tras otra a cambio de unas cuantas monedas. Cuando regresa a casa lo esperan sus 7 hermanos mayores, 6 de ellos hombres, y a todos los ve practicando boxeo. La chispa la encendió el mayor, Rigoberto, que soñaba con ser como su ídolo, Julio César Chávez, el gran campeón mexicano y uno de los mejores boxeadores de la historia. Pero también estaba la vida en la colonia. Si alguien te molestaba, más valía saber defenderte. Así, el boxeo terminó convirtiéndose en la cultura de la casa y marcó el destino del más pequeño, Saúl Álvarez. En la escuela lo molestan por ser pelirrojo y pecoso. Rigoberto, a quien Saúl admira, le dice que si lo hacen batallar, aprenda a usar las manos. Y este le hace caso. Al poco tiempo ya están derribando a niños mucho más grandes. En la escuela no saben qué hacer con él más que expulsarlo una y otra vez. Cuando tiene 8 años, ve a Rigo irse a Tijuana para intentar convertirse en boxeador profesional. Desde ese momento lo tiene claro. Quiere ser como su hermano y como Julio César Chávez. En Tijuana las cosas no salen como Rigo esperaba y termina regresando a casa. En la entrada lo espera Saúl. No lo abraza ni lo saluda. Lo primero que hace es pedirle los guantes. Rigo se ríe y se los da. Al segundo, Saúl desaparece. 10 minutos después, vuelve con todos sus amigos listos para boxear. Rigo lo observa y se da cuenta de que sabe tirar golpes y moverse bien, sin haber tomado ni una sola clase, quizás de tanto ver a sus hermanos hacerlo. Entonces se le acerca y le pregunta: ¿de verdad quieres ser boxeador? Saúl responde sin titubear: sí, quiero ser como tú. Rigo sonríe y le dice: quiero que vengas todos los días a entrenar, pero no vas a ser como yo, vas a ser mucho mejor. Empiezan entrenando en la cochera de Rigo y desde el primer día Saúl se clava. No quiere otra cosa más que entrenar y mejorar. Su mamá lo ve tan comprometido que empieza a creer que con ese nivel de disciplina puede llegar lejos. Le dice que todo lo que sueña puede ser suyo, incluso ser campeón del mundo, pero solo si no afloja. Desde niño, Saúl tiene un claro ejemplo de que nada se consigue sin trabajar duro. Su papá se la pasa vendiendo paletas para llevar dinero a la casa y a veces el propio Saúl lo acompaña. Su mamá no cree en la suerte. Le repite que si quiere lograr algo, tiene que esforzarse todos los días. Y su hermano Rigo le muestra que no hay que conformarse con lo que hay, que se puede aspirar a más. Hoy, ya como adulto, el propio Canelo dice que gran parte de su éxito se lo debe a eso, al ejemplo que vio en casa y a la ética de trabajo que le inculcaron desde siempre. Al poco tiempo, Rigo se da cuenta de que Saúl está aprendiendo demasiado rápido y que lo que él puede enseñarle ya no es suficiente. Decide que necesita un entrenador de verdad. Para conseguirlo, lleva a su hermanito a una pelea amateur, con la esperanza de que alguien lo note. Ahí está José Chepo Reynoso. Ve a Saúl y lo primero que piensa es que es demasiado chico. Su rival se ve más grande, más fuerte. Todo indica que lo van a barrer. Pero Rigo le pide que no se adelante, que mejor vea la pelea. En el segundo round, Saúl noquea a su oponente. Chepo se queda sorprendido. Ese mismo día decide entrenarlo. Hasta hoy, Chepo sigue siendo su entrenador junto con su hijo Eddie. De hecho, fue el propio Chepo quien le puso su famoso apodo. Lo vio pelirrojo con el cabello color canela y empezó a llamarlo Canelito. Pero claro que no pasó mucho antes de que ese diminutivo se quedara corto y se convirtiera simplemente en Canelo. Bajo la guía de Chepo, Canelo empieza a pulir su técnica. A los 13 gana la medalla de plata en el Campeonato Nacional Juvenil de México y después la de oro. A partir de ahí encadena victoria tras victoria. Acumula 44 peleas ganadas, 12 por knockout y solo 2 derrotas. Con el tiempo ya nadie quiere subirse al ring con él. Es demasiado fuerte y apenas tiene 15 años. Chepo intenta conseguirle rivales, pero nadie acepta. Entiende que ya no hay nada más que hacer en la liga amateur. Canelo tiene que dar el siguiente paso: volverse profesional. Habla con sus papás. Ellos dudan. Su hijo todavía es muy chico, pero al final aceptan. Ahora,
Para entender todo lo que Canelo va a lograr más adelante, vale la pena saber algo básico del boxeo. Las categorías por peso se usan para que los peleadores se enfrenten a rivales de tamaño parecido. No es lo mismo enfrentarte a alguien de tu tamaño que a uno que te lleva 20 kilos. Cada división tiene un límite y subir o bajar puede cambiar por completo el tipo de pelea. Aunque hay muchas divisiones, las más conocidas son 5. Peso ligero, welter, mediano, semipesado y pesado. Canelo empieza en peso welter, una de las divisiones más ligeras. Con los años va a ir subiendo, pero lo que en un inicio parecía una señal de ambición, después se convertirá en una de sus mayores críticas, que muchas de sus victorias en realidad fueron contra peleadores más pequeños. ¿Y qué tan cierto es esto? Lo veremos más adelante. Su debut profesional llega el 29 de octubre de 2005 con solo 15 años. Se enfrenta a Abraham González y aunque González no se rinde, el referee lo ve tan lastimado que decide detener la pelea para evitar que pase a más. Canelo gana por nocaut técnico. Ya que estamos en esto, vale la pena explicar algo más. En el boxeo hay varias formas de ganar. Una es justo esa, el knockout técnico, cuando el referee o el entrenador detiene la pelea porque seguir sería demasiado riesgoso. Otra es el knockout directo, cuando uno de los dos cae al piso y no logra levantarse antes de que el referee cuente hasta 10. Esta es la forma más contundente de ganar porque ahí no hay duda de quién fue el mejor. Pero no todas las peleas terminan así. Cuando se llega al último round, la victoria se define por la decisión de los jueces, es decir, por puntos. Y ahí empiezan las polémicas. Que si los jueces estaban vendidos, que si la organización presionó para que ganara el peleador que más boletos vendió, o que si las tarjetas ya estaban decididas desde antes. Y, nuevamente, esta es otra de las grandes críticas hacia Canelo. Varias de sus peleas más importantes terminaron con decisiones que muchos consideran demasiado convenientes. Después de esa primera victoria, Canelo entiende que su futuro puede estar en el boxeo. Decide apostarlo todo. Deja la escuela y se enfoca por completo en entrenar. Y si de por sí ya es una apuesta arriesgada, entonces llega una noticia que le suma aún más presión. Su novia de la adolescencia, Karen Beltrán, está embarazada. A los 17 años, Canelo se convierte en papá de una niña. La llama Emily Cinnamon. Cinnamon por Canela, Canelo. La relación con Karen no dura mucho. Eran jóvenes con planes distintos, pero la responsabilidad sí se queda. Desde el principio, Canelo decide estar presente como papá. Y eso lo obliga a madurar, a tomarse mucho más en serio el boxeo como su única herramienta para proveer y salir adelante. Pelea seguido, a veces cada mes. Va sumando experiencia y victorias. Para el 2008 ya tiene un récord impresionante. 23 peleas ganadas, 16 por knockout, un solo empate y ni una sola derrota. Hasta ese punto, la mayoría de sus triunfos no han sido por puntos, sino por knockout. Algo típico del estilo mexicano de boxeo. Este estilo es ofensivo. El boxeador siempre va hacia adelante, lanza muchos golpes a corta distancia y ataca el cuerpo del rival para desgastarlo poco a poco. Es el sello de leyendas como Julio César Chávez, Rubén Olivares, Eric Morales, Marco Antonio Barrera o Juan Manuel Márquez. En cambio, el llamado estilo americano es casi lo opuesto, más técnico y defensivo. El boxeador evita el intercambio directo, usa el jab, un golpe largo, para mantener la distancia y espera el momento justo para contragolpear. Se enfoca en moverse bien, esquivar y ganar por puntos más que por knockout. En sus primeros años, Canelo adopta el estilo mexicano, pero pronto se enfrenta a un rival que lo obligará a replantearse todo. Y aunque ese cambio de estilo lo llevará a la cima, también encenderá a su propio público. Los mexicanos empezarán a decir que Canelo traicionó su tradición, que ya no es el heredero de Julio César Chávez. Cada vez empieza a sonar más su nombre. Pronto llama la atención de Oscar de la Hoya, quien lo firma para su promotora, Golden Boy Promotions, una de las más poderosas del boxeo mundial. Oscar de la Hoya no es cualquier empresario. Era uno de los boxeadores más exitosos de su época. 10 veces campeón mundial en 6 divisiones distintas, conocido en todo el mundo como The Golden Boy. Mientras todavía seguía peleando, decidió crear su propia promotora para representar a otros boxeadores y llevarlos a escenarios cada vez más grandes. En 2007 organizó uno de los combates más importantes y mediáticos en la historia del boxeo moderno, De la Hoya contra Floyd Mayweather, en el MGM Grand de Las Vegas. Fue un evento global, transmitido en más de 200 países, rompió récords de audiencia y generó más de $136 millones en pago por evento, convirtiéndose en la más taquillera de la historia hasta ese momento. Un año después, Golden Boy también coorganizó la pelea entre De la Hoya y Manny Pacquiao,
otro de los combates más vistos y comentados de la historia del boxeo. Así que cuando Canelo firma con Golden Boy, entra a un escenario de otro nivel. Desde su primera pelea lo colocan en la misma cartelera donde se enfrentan Floyd Mayweather Jr. y Shane Mosley en Las Vegas. Es decir, pelea justo antes del evento principal frente a millones de espectadores en todo el mundo. Canelo gana por nocaut técnico y desde ese momento Golden Boy empieza a construir una figura alrededor de él. No solo lo promueven como un joven talento, sino como el nuevo rostro del boxeo mexicano, el heredero de Julio César Chávez. Cada pelea, cada aparición en televisión y cada entrevista empiezan a reforzar esa idea. Así, con apenas 20 años, Canelo consigue la oportunidad de pelear por el cinturón mundial super welter del Consejo Mundial de Boxeo, el CMB, que en ese momento está vacante. Un poco de contexto para quienes no siguen de cerca el boxeo. En algunos deportes, como el fútbol americano, solo hay una organización principal que controla todo, como la NFL. Cada año hay un gran campeonato, como el Super Bowl, y de ahí sale un solo campeón. En cambio, en otros como el fútbol soccer existen varias ligas y torneos al mismo tiempo. Por ejemplo, un mismo equipo puede ser campeón de la liga local, de la Champions League o de la Copa del Mundo de Clubes. El boxeo funciona más parecido a eso. Hay varias organizaciones internacionales y las más importantes son 4: CMB, Consejo Mundial de Boxeo; AMB, Asociación Mundial de Boxeo; FIB, Federación Internacional de Boxeo; OMB, Organización Mundial de Boxeo. Cada una entrega su propio cinturón, que es el equivalente a un trofeo. Pero aquí hay una diferencia importante: el cinturón no es para siempre. En el boxeo, el campeón tiene que defenderlo. Si pierde una pelea importante o deja de competir, puede perder el título. Y cuando eso pasa, el cinturón queda vacante. Entonces, la organización busca a los mejores peleadores disponibles y les da la oportunidad de competir por ese título. Eso es justo lo que pasa con Canelo en 2011. El cinturón super welter del CMB está vacante y él es elegido para pelear por él. Su rival es Matthew Hatton, un peleador con mucha experiencia. Suena la campana y desde el primer segundo Canelo toma el control. Avanza, presiona y obliga a Hatton a retroceder. Lanza varios ganchos al cuerpo, a las costillas, al estómago, buscando quitarle el aire y limitar su movimiento. Hatton intenta mantener la distancia con el jab, moverse por los costados, pero Canelo lo acorrala, lo lleva contra las cuerdas y ahí le suelta combinaciones de golpes. Conforme avanzan los rounds, el dominio es total. Canelo busca el knockout para cerrar la noche con todo, pero Hatton resiste hasta el final. Termina la pelea y el resultado es obvio. Los 3 jueces entregan tarjetas idénticas, 119-108. Un dominio casi absoluto. Saúl Álvarez se convierte oficialmente en campeón mundial por primera vez. Sí, Golden Boy fue clave para darle visibilidad y acceso a escenarios más grandes, pero fue Canelo quien subió al ring y demostró que merecía estar ahí. En esta pelea no hubo duda, ganó con claridad, pero más adelante no todos los resultados van a ser tan evidentes. Canelo empieza a defender su título, cada pelea lo posiciona mejor, pero su primera gran prueba llega en 2012 contra Shane Mosley, una leyenda del boxeo, aunque ya en los últimos años de su carrera. Esa noche en Las Vegas, Mosley intenta usar su experiencia y sus brazos largos para mantener a Canelo a distancia, pero Canelo se cubre bien, presiona y responde con golpes al cuerpo y a la cara. Mosley aguanta los 12 rounds, pero se nota que ya no puede seguir el ritmo. Canelo lo domina y al final todos los jueces le dan la victoria. Sin embargo, el público todavía no está del todo convencido de su grandeza. Sí, ganó contra Hatton y consiguió su primer cinturón, pero Hatton es un peleador más pequeño que ni siquiera debía estar disputando un título mundial en esa categoría. Después se enfrentó a Ryan Rhodes y Alfonso Gómez, 2 buenos peleadores, pero lejos del nivel élite. Y sí, también venció a Shane Mosley, pero Mosley ya tenía 40 años. La crítica insiste en que Canelo no se ha probado contra los verdaderos grandes, y él está de acuerdo. Reconoce que no ha tenido un reto de esa talla, pero quiere tenerlo. Quiere comprobar de qué está hecho. Por eso decide retar al mejor boxeador del mundo en ese momento, Floyd Mayweather Jr. Sin embargo, Mayweather tarda en responder. Prefiere esperar y ver si Canelo realmente pertenece a la élite. El mexicano recibe ofertas para pelear con rivales menores, pero las rechaza. No quiere peleas fáciles, quiere ganarse el respeto. Entonces llega la oportunidad. Austin Trout, campeón de la AMB, invicto y con un estilo zurdo y técnico. Canelo sabe que si pierde, se esfuma su oportunidad de ir contra Mayweather. Aún así, acepta. Está decidido a callar a sus críticos. Llega el día de la pelea. Los primeros rounds son cerrados. Trout se mueve bien, mantiene la distancia y complica a Canelo con su estilo zurdo. Pero poco a poco, Canelo empieza a encontrar el ritmo, a leer los movimientos, hasta que en el 7º round conecta una derecha perfecta que manda a Trout a la lona. Es la primera vez que alguien logra derribarlo. Desde ese momento, la pelea cambia por completo. Canelo toma el control y al final gana por decisión unánime. Ahora ya no tiene 1, sino 2 cinturones mundiales. Y con eso llega la llamada
llamada que llevaba esperando: la invitación para pelear contra Floyd Mayweather Jr. El combate será en el MGM Grand de Las Vegas, ante el mundo entero. Hasta ese momento, la pelea más importante de su carrera. Pero en cuanto suena la campana, queda claro que Mayweather está en otro nivel. Canelo, acostumbrado a ganar por fuerza y knockouts, se enfrenta a un tipo de boxeo completamente distinto: el estilo americano, pero llevado al extremo. Porque Mayweather es uno de los boxeadores más defensivos y técnicos que existen. La mayoría de los peleadores piensan atacar, quieren conectar más que el rival y muchas veces se arriesgan, avanzan y abren la guardia con tal de lanzar un golpe fuerte. Mayweather hace lo contrario. Su meta no es pegarte primero, sino hacer que falles. Porque cuando fallas, quedas fuera de equilibrio, descubierto, y justo ahí él aprovecha para responder. Por ejemplo, tú lanzas 3 golpes, él esquiva los 3. Y mientras regresas las manos a tu guardia, él mete uno solo, pero preciso. En las tarjetas de los jueces, ese golpe limpio vale más que los 3 tuyos que no conectaron. Así, round tras round, te ganas sin necesidad de intercambiar golpes. Tú terminas frustrado, agotado, y él sigue fresco, puntuando sin arriesgar. Para lograr eso, tiene una defensa perfecta. Su movimiento más famoso se llama shoulder roll. Gira ligeramente el cuerpo y levanta el hombro izquierdo, que le cubre la barbilla. Así logra 3 cosas. Primero, el hombro le protege de los jabs. Segundo, su cuerpo se convierte en un blanco más pequeño. Y tercero, el codo cubre las costillas. Con ese movimiento evita la mayoría de los golpes y contraataca con facilidad. Round tras round, la frustración se le nota a Canelo. No encuentra la distancia ni conecta limpio. Esa noche, Mayweather no solo le gana, le da una clase de boxeo. Sin embargo, la vergüenza de no poder tocarlo, de verse superado frente a millones, termina siendo justo lo que necesitaba. Entiende que aún le falta por aprender y se dedica a mejorar. Junto a Eddie, Reynoso analiza la pelea una y otra vez. Corrigen errores, trabajan la lectura del rival y la defensa. Poco a poco empiezan a incorporar elementos del estilo americano al mexicano que ya tenía. 9 meses después llega la prueba. Canelo enfrenta a Erislandy Lara, un cubano rápido y técnico con un estilo muy parecido al de Mayweather. Al inicio la historia parece repetirse. Lara mantiene la distancia y Canelo no logra conectar. Pero hay una diferencia. Esta vez no se desespera. Sigue el plan que trabajó con Reynoso. No buscar el knockout inmediato, sino ser más paciente, leer al rival y desgastarlo poco a poco. Cuando termina la pelea, los jueces están divididos. Uno marca 115-113 para Lara. Los otros dos, 115-113 y 117-111 para Canelo. Al final, la victoria se la dan al mexicano. Pero otra vez, no convence al público. Muchos fanáticos y expertos aseguran que Lara fue más preciso y que los jueces premiaron el esfuerzo por encima de la técnica. Aún así, esa noche significa mucho para él. Demuestra que puede adaptarse y mejorar su forma de pelear. Ahora necesita un reto distinto. Su siguiente rival, James Kirkland, es justo eso. Nada de técnica ni paciencia, solo fuerza bruta. Desde que suena la campana, Kirkland hace lo que todos esperaban. Se le va encima a Canelo, lanzando golpes sin parar. Pero la respuesta del mexicano demuestra que ya es otro peleador. En lugar de entrar al intercambio, se mantiene tranquilo. Usa la defensa, el movimiento y deja que Kirkland se canse tirando golpes al aire. Cuando ve la oportunidad, contraataca y en una de esas lo manda a la lona. Kirkland se levanta, pero desde ese momento todos saben que la pelea ya está definida. En el tercer round, Canelo lo tumba otra vez y momentos después, la pelea termina. Al final, no hay duda. Victoria por knockout. Esta pelea le recuerda al mundo quién es Canelo. Sí, puede ser paciente y técnico, puede incorporar rasgos del estilo americano, pero antes que nada, sigue siendo un noqueador letal. Quizás ya no pelea como Chávez, pero no tiene que hacerlo. Puede pelear como Canelo, combinando lo mejor de la tradición mexicana con las estrategias que ha ido aprendiendo. En 2016, Saúl está en un restaurante con sus amigos cuando una joven se acerca a pedirle una foto. Desde ese instante, queda flechado. Ella es Fernanda Gómez, una modelo. Empiezan a salir y con el tiempo forman una relación. Pero en ese mismo periodo la historia se complica. Aunque no hay fecha pública confirmada, se sabe que Canelo tiene una hija con otra mujer, Valeria Quiroz, también modelo. La niña se llama Mia Enner y Valeria decide criarla lejos de los reflectores, por lo que no se sabe mucho de ella. Más que para hoy, 2025, se calcula que tiene unos 8 años. Poco después, con Fernanda, Canelo tiene otra hija, María Fernanda. Pero la historia familiar de Canelo no termina aquí. Mientras tanto, el público empieza a pedir una pelea contra Triple G Golovkin. Se dice que si aguantas 12 rounds con él, ya ganas respeto. Porque pelear con Golovkin no es solo boxear, es sobrevivir. Más del 85% de sus victorias son por knockout, sin importar el rival o la categoría. Arranca la pelea y desde el inicio es un choque de estilos. Golovkin avanza todo el tiempo, persigue a Canelo por el ring y mantiene la presión constante. Canelo, en cambio, pelea con calma. Se defiende, esquiva y espera. No lanza muchos golpes, pero cuando lo hace, son fuertes y precisos. Está bastante cerrado y después de 12 rounds, nadie sabe claramente quién ganó. Un juez le da la victoria a Golovkin,
otro marca empate. Y la tercera jueza, Bird, entrega una tarjeta 118-110 para Canelo. La pelea termina en empate, pero el público explota. 118-110, en una pelea tan cerrada, acusan a la jueza de estar vendida, de favorecer a Canelo y de estar buscando una revancha millonaria. El entrenador de Golovkin, Abel Sánchez, la acusa. Entregó su tarjeta antes de que empezara la pelea. Necesita volver a la escuela y aprender a calificar un combate. Incluso Oscar de la Hoya, promotor de Canelo, admite: mucha gente no entiende ese 118-110. Yo tampoco. La polémica es tan grande que la Comisión Atlética de Nevada tiene que intervenir. Su director declara que Bird no sería asignada a nuevas peleas por un tiempo. Aún así, el daño ya está hecho. Aunque el error fue de la jueza y nunca hubo reportes ni evidencia de que Canelo o Golden Boy tuvieran algo que ver con la decisión, la idea queda sembrada. Canelo tiene a los jueces de su lado. El negocio del boxeo no puede permitirse que su mayor estrella pierda. Y ese error ajeno, esa etiqueta, lo perseguirá durante años. Se programa la revancha para el 5 de mayo de 2018. Pero antes de que llegue la fecha, estalla una nueva polémica. Canelo da positivo en una prueba antidopaje por clenbuterol. Su reputación sufre todavía más. Su equipo asegura que él no consume sustancias prohibidas, que todo fue por carne contaminada. Pero después del escándalo con los jueces, nadie les cree. ¿Y de verdad fue por carne contaminada o solo es una excusa? El clenbuterol es una sustancia que se usa ilegalmente para engordar el ganado y en México es un problema real y documentado. De hecho, años antes, la Agencia Mundial Antidopaje ya había aclarado que los atletas mexicanos pueden dar positivo a esta sustancia sin haber hecho trampa, precisamente por comer carne contaminada. En el caso de Canelo, las concentraciones encontradas fueron muy bajas, entre 0.6 y 0.8 nanogramos por mililitro, niveles consistentes con contaminación alimentaria. La misma Comisión Atlética de Nevada determinó que no hubo dopaje intencional, pero aún así le impuso una suspensión de 6 meses, más por protocolo que por castigo real. Así que Canelo y su equipo no hicieron trampa. Aún así, su reputación queda dañada, etiquetado como alguien que usa sustancias prohibidas. Y claro, Golovkin aprovecha el escándalo, lo acusa públicamente de tramposo y asegura que sus músculos parecían inflados químicamente. La rivalidad se convierte personal. Canelo quiere la revancha para limpiar su nombre, pero por la suspensión tiene que esperar. Cuando finalmente sube al ring el 15 de septiembre de 2018, lo hace con un plan totalmente distinto. Sabe que no puede dejar dudas, ya no pelea al contraataque. Esta vez es él quien avanza, quien se planta en el centro del ring y por primera vez en la carrera de Golovkin lo hace retroceder. Canelo castiga al cuerpo para desgastarlo, mientras Golovkin responde con golpes duros a la cabeza. Los rounds son parejos, con momentos de dominio para ambos. Después de 12 asaltos, todo vuelve a quedar en manos de los jueces. Esta vez, la decisión es victoria por decisión mayoritaria para Saúl Canelo Álvarez. Al mismo tiempo, vive un momento importante fuera del ring: el nacimiento de su único hijo varón, Saúl Adiel. Su madre es Nelda Sepúlveda, una empresaria de Guadalajara que también ha preferido mantener la privacidad de su hijo. Aunque se conocen pocos detalles sobre su vida familiar, Canelo ha dicho en varias entrevistas que se hace cargo de todos sus hijos y que dentro de lo que su carrera le permite, busca estar presente. A veces los lleva a sus entrenamientos o a sus peleas y el pequeño Saúl Adiel ya ha mostrado interés en seguir sus pasos como boxeador. Después de vencer a Golovkin y consolidarse como una superestrella mundial, Canelo recibe el contrato más grande en la historia del boxeo. DAZN, la plataforma global de streaming deportivo, le ofrece $365 millones a cambio de transmitir 11 peleas. Pero hay un detalle: Canelo no firma directamente con DAZN, sino a través de Golden Boy Promotions, encabezado por Oscar de la Hoya. En teoría, Canelo pelearía, Golden Boy organizaría y DAZN transmitiría en exclusiva. Sin embargo, las letras chiquitas pronto empezarían a chocar. Canelo sigue peleando, sumando victorias y defendiendo títulos. Cada pelea lo consolida más como la gran figura del boxeo moderno. Los años pasan, su experiencia crece y también su ambición. Entonces fija una meta histórica: ganar los 4 cinturones de una misma división y convertirse en campeón indiscutido. Sin embargo, en su categoría ya le cuesta demasiado dar el peso. Tiene casi 30 años, más masa muscular y un cuerpo más maduro. Así que toma una decisión estratégica: subir a peso supermediano. Justo cuando está por dar el salto más grande de su carrera, aparece el problema. DAZN empieza a exigirle que vuelva a enfrentar a Golovkin. La plataforma quiere completar la trilogía, una pelea que promete millones de suscriptores. Pero Canelo ya no quiere enfrentarlo otra vez, y su contrato no dice en ningún lado que DAZN pueda elegir a sus rivales. Ahí se revela todo. Tanto Canelo como DAZN descubren que Oscar de la Hoya les jugó sucio a los dos. A Canelo le dijo que él tendría libertad total para elegir contra quién pelear, y a DAZN le prometió justo lo contrario, que ellos aprobarían cada rival. En ese momento, Canelo se enfurece
enfurece con De La Hoya y decide romper con Golden Boy. Pero no se queda callado. Lo acusa públicamente de haber manipulado los contratos y traicionado su confianza. Poco después demanda a DAZN, a Golden Boy y al propio Oscar De La Hoya por incumplimiento de contrato, reclamando más de $280 millones. El conflicto termina con un acuerdo privado. Ninguna de las partes revela los términos, pero Canelo queda completamente libre y retoma su meta de unificar la división. Su primer objetivo es bastante ambicioso: Callum Smith, campeón invicto y número 1 del mundo en esa categoría. Sobre el papel, Smith tiene todas las ventajas. Es 15 centímetros más alto, con mucho más alcance y acostumbrado a ese peso. Muchos aseguran que Canelo no podrá dominarlo. Pero cuando suena la campana, la historia cambia. Desde el primer round, Canelo toma el control. Lo presiona, lo encierra y le corta el ring como si fuera el más grande de los dos. Smith intenta mantener la distancia con su jab, pero no puede. Canelo bloquea y empieza a castigarle el brazo izquierdo, golpeando el bíceps y el hombro una y otra vez hasta dejarlo prácticamente sin fuerza. Más tarde, el propio Smith admitiría que no podía mover el brazo desde el cuarto round. Canelo gana por decisión unánime y se lleva los cinturones de la WBA y el WBC. Su siguiente objetivo es el campeón de la WBO, Billy Joe Saunders. La pelea es muy táctica y pareja hasta que en el octavo round Canelo encuentra el hueco. Lanza un uppercut directo al pómulo y le fractura el hueso del ojo. Su esquina no lo deja continuar. Canelo gana por nocaut técnico y se lleva su tercer cinturón. La última pieza del rompecabezas es el estadounidense Caleb Plant, campeón invicto de la IBF. Pero antes de buscar la unificación total, Canelo da un paso importante en su vida personal. En mayo de 2021 se casa con Fernanda Gómez, madre de su hija María Fernanda. La ceremonia se lleva a cabo en la Catedral de Guadalajara y reúne a familiares, amigos y varias celebridades. Ahora sí, Canelo vuelve al ring por el título que le falta. En noviembre de 2021 enfrenta a Plant. El estadounidense empieza bien, usa su jab, se mueve, mantiene la distancia. Pero la presión constante de Canelo poco a poco lo va rompiendo. Round tras round, el desgaste se acumula hasta que en el 11º lo derriba 2 veces y el referee detiene la pelea. Canelo gana por nocaut técnico y completa la hazaña. En apenas 11 meses, Saúl Álvarez unifica los 4 títulos del peso supermediano. Se convierte en el primer campeón indiscutido en la historia de esa división y se consolida como el mejor peleador libra por libra de su tiempo. Durante años se decía que el éxito de Canelo era puro marketing, que elegía rivales cómodos, que los jueces siempre lo favorecían. Pero esta vez no había espacio para dudas. Ganó por decisión unánime, ganó por nocaut técnico y lo hizo en una categoría nueva. Con la confianza al máximo decide subir una división más. Quiere probarse contra rivales aún más grandes, especialmente Dmitry Bivol, un campeón invicto, ruso, fuerte y con un estilo que pocos logran descifrar. Pero esta vez la historia es diferente. La nueva categoría resulta demasiado exigente para Canelo. Bivol, naturalmente más grande y con mayor alcance, usa sus brazos largos y golpes rectos para mantener a Canelo a distancia. Cada vez que el mexicano intenta cortar la brecha, se topa con un muro. El plan que lo hizo campeón indiscutido no funciona aquí. Round tras round, la frustración crece. Y al final de los 12 asaltos, los jueces confirman lo que ya todos vieron. Victoria para Bivol. Es apenas la segunda derrota en la carrera de Canelo. Y por primera vez en mucho tiempo, se le ve vulnerable. Entonces busca una pelea que lo devuelva a la cima. El capítulo final con su mayor rival, Golovkin. Desde el primer round se nota que Golovkin ya no es el mismo de antes. Es más lento y más precavido. Canelo, en cambio, presiona, conecta los golpes más duros y se lleva los primeros 8 rounds casi sin discusión. Parece que la noche terminará por knockout, pero en los últimos asaltos, algo del viejo Golovkin despierta. En un último arranque de orgullo, lanza más golpes, presiona y logra emparejar un poco la pelea. Termina de pie como el campeón que fue. Después de 12 rounds intensos, no hay polémica. Los jueces le dan a Canelo una victoria por decisión unánime. Meses después, en mayo de 2023, Canelo vuelve al ring, pero esta vez no en Las Vegas, sino en su casa, Guadalajara. Han pasado más de 12 años desde la última vez que peleó en México. El estadio Akron se llena con más de 60,000 personas. Canelo entra al son de los mariachis vestido de orgullo mexicano. El público lo recibe como a un héroe que regresa a casa, un hombre que llevó el nombre de su tierra a lo más alto del escenario mundial. Frente a su gente, Canelo enfrenta al británico John Ryder. Lo domina de principio a fin y gana por decisión unánime. Pero lo que realmente importa esa noche no es el resultado, sino el significado. Agradecer al lugar donde creció y donde todo empezó. Parte del acuerdo de hacerlo en Guadalajara incluía donar 8,000 entradas para personas que no podían pagar un boleto y destinar parte de las ganancias a fundaciones locales. Además, el evento generó una derrama económica de más de 1,200 millones de pesos en el estado. Canelo siempre ha sido muy leal a su país. Él mismo lo dice una y otra vez. Representar a México es lo que más orgullo le da.
y se nota. En cada entrada al ring hay sombreros de charro, mariachis, la bandera, o al menos los colores verde, blanco y rojo. También es conocido por su lado solidario. No suele hacerlo público, porque como él mismo dice, no me gusta hablar de esto, lo hago de corazón, pero se sabe que en 2017 mandó víveres, materiales y medicamentos a las zonas afectadas por los sismos en México. En 2021 donó $1 millón a una fundación que apoya a niños con cáncer, y en más de una ocasión ha pagado tratamientos médicos a personas que le han pedido ayuda directamente por redes sociales. Y claro, todo esto lo ha logrado gracias al imperio que ha construido fuera del ring. Además de boxeador, Canelo es empresario. Tiene su propia marca de gasolineras, Canelo Energy, y ha invertido en moda, bienes raíces y gimnasios. Con todo eso se ha convertido en uno de los atletas mexicanos más exitosos e influyentes de su generación. A todos esos logros se suma uno más personal. En agosto de 2025 nace su quinta hija y segunda con Fernanda, Eva Victoria. Ese mismo año llega la pelea que pondría su legado en duda. En el Allegiant Stadium de Las Vegas se organiza lo que muchos llaman la pelea de la década. Canelo, campeón indiscutido del peso supermediano, se enfrenta a Terence Crawford, un boxeador estadounidense considerado uno de los más técnicos y completos de la era moderna. Antes de enfrentarlo, Crawford ya había hecho historia. Fue campeón indiscutido en 2 divisiones distintas, algo que casi nadie ha logrado. Es ágil, cerebral y capaz de pelear tanto de zurdo como de derecho. Naturalmente pertenece a 2 divisiones más ligeras que Canelo, pero sube de peso para enfrentarlo. De ganar, no solo se llevaría los 4 cinturones del mexicano, sino también el reconocimiento como el mejor libra por libra del planeta. Para marcar la magnitud del evento, se cierra un acuerdo con Netflix para transmitir la pelea en todo el mundo. Finalmente, llega el día. Suena la campana y desde el primer round Crawford demuestra que es mucho más veloz. Entra en combinaciones rápidas y se escapa antes de que Canelo pueda responder. Canelo intenta imponer su poder, buscar el knockout, pero sus golpes no encuentran blanco. Crawford se mueve, cambia de guardia, lo frustra con jabs y contraataques. Round tras round la pelea se inclina hacia el estadounidense y aunque Canelo tiene momentos de presión, nunca logra conectar ese golpe que cambia la historia. Después de 12 asaltos, los jueces declaran una victoria unánime para Terence Crawford. La derrota es dura para Canelo, pero no busca excusas. Frente a la prensa, felicita a su rival y reconoce con serenidad: Crawford es un gran boxeador. Comenta que esa noche simplemente no fue la suya. El cuerpo no respondió como esperaba y el estilo de Crawford resultó difícil de descifrar. Pero añade: así es el boxeo. Horas después publica un mensaje en redes sociales: me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora. Siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Como siempre, después de una derrota surgen las especulaciones. ¿Será este el final del Canelo? Conociendo su determinación, su disciplina y su orgullo competitivo, no parece lo más probable. A lo largo de su carrera ha demostrado que cuando cae, aprende, se levanta y vuelve más fuerte. Y para quienes sugieren que esta derrota demuestra que nunca fue grande, que todo fue marketing o peleas arregladas, conviene recordar algo: una sola pelea no borra toda una trayectoria. En una carrera que abarca más de 2 décadas y 68 combates profesionales, Canelo solo ha perdido 3 veces: ante Mayweather, Bivol y Crawford. Aunque esta última no fue el resultado que muchos esperaban, su legado y sus logros no deben minimizarse. Canelo sigue siendo uno de los grandes nombres del boxeo moderno. Entonces, ¿Canelo de verdad es uno de los legendarios o solo el mejor producto del negocio del boxeo? Esta no es la primera vez que un atleta es acusado de ser más marca que talento. A Michael Jordan en su momento también le preguntaron algo parecido: si todo su éxito se debía al marketing, especialmente al de los Air Jordan. Y su respuesta fue: si no hubiera sido tan bueno en la cancha, los Air Jordan no valdrían nada. En otras palabras, la marca puede amplificar a una figura, pero sin resultados se derrumba. Con Canelo pasa lo mismo. Sí, hay marketing, contratos millonarios y un imperio detrás, pero todo eso solo existe porque antes hubo habilidad, disciplina y resultados reales. El negocio no lo hizo grande. Su talento fue el que hizo grande el negocio.